del Platón pedagogo. Me distraigo un poquito porque están entrando. Del Platón pedagogo, y como en los casos anteriores, hemos hecho el trabajo filológico de pensar las raíces, pais como joven y hago como el verbo conducir. Por lo tanto, hay una tarea didáctica, pedagógica. Uno no se convierte casualmente en un determinado ciudadano, sino que obedece a un dispositivo educativo que vincula, decíamos en el bloque anterior, que vincula educación con política, educación con ética. Ese modelo educativo recibe el nombre de paideia, ahí tiene la misma raíz de país, paideia, que significa precisamente educación, que significa instrucción, que significa formación, y de eso se trata en realidad, de la formación de los futuros gobernantes. Digamos que estamos en presencia de un ideal, de una utopía platónica, que es esa programática que República devuelve. Vamos a ver ahora en qué otros aspectos aparece el interés pedagógico. No te paso el link por acá. ¿Vos le estás escribiendo a alguien, Pancho? Ajá. Perfecto. Muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Acá, Mauro Sí, Petruccelli. sí, Mauro. Cuando usted nombró y dijo, estamos en presencia de una utopía platónica, no entendí lo que quiso decir, digamos, seguramente tiene que ver con los tres determinantes, política, ética y pedagogía, pero ¿cómo sería la conclusión de la unión de las tres? Me gustaría saber. Sí, la conjunción de los tres es precisamente el mejor ciudadano que gobierne la polis bajo las pautas que ahora voy a seguir explicando. Ahora vas a ver qué otros ingredientes tienen que aparecer para en esa utopía. Quiere decir que todavía el tiempo histórico que le toca vivir a Platón no encuentra un sujeto de esas características, por eso el pensamiento se vuelve utópico, es un deseo. Vamos entonces a ver en qué otros aspectos hay un Platón pedagogo. En segundo lugar, el diálogo. El diálogo, la escritura en diálogo, no es meramente un gusto literario de Platón de escribir en diálogo, que ustedes lo pueden corroborar con el propio texto
que tuvieron en los prácticos la apología de Sócrates o tomando la República, el Sofista, el Parménides, y todas las alegorías. Bien, ahora voy a hablar de las alegorías. No digo, también son diálogos. Claro, también son diálogos. Entonces, el diálogo, y para eso vamos a la palabra diálogos quiere decir ir a través de los razonamientos, de modo tal que el diálogo va ascendiendo, un diálogo sostenido por un maestro que siempre es Sócrates, salvo en algún otro diálogo donde no es Sócrates la figura, el protagonista del diálogo, por ejemplo en el Sofista, pero habitualmente es Sócrates que oficia como maestro y va conduciendo el aprendizaje a través de los razonamientos, se va elevando a través de los razonamientos en búsqueda de la verdad que sabemos ya desde la última clase que es el desvelo platónico, el desvelo socrático platónico, la verdad, una verdad de tipo universal. Ahora bien, el diálogo, entonces, más que constituir un gusto estilístico de escritura, constituye una herramienta pedagógica, precisamente porque el diálogo va preparando el alma para que el alma pueda conocer la verdad. El alma en Platón es el instrumento a partir del cual se conoce la verdad. Por lo tanto, hay que ir preparando el terreno. El diálogo va preparando el terreno para que el alma se eleve y pueda alcanzar las máximas verdades o la máxima verdad. Entonces, en primer lugar, la paideia como educación. En segundo lugar, el diálogo. Y en tercer lugar, algo que nombró Fernando, que no sé si ustedes habrán recorrido alguna en los prácticos, que son las alegorías. Bien, a lo mejor vieron la de la caverna, ¿o no? ¿Todas vieron? Con Eduardo vimos todas, hasta la de la línea del sol, la de la línea, la del sol, todas. Bien, fantástico. Otros que no hayan... No, perdón. La que no vimos, que yo la leí por mi cuenta, la del caballo alado. Bien, o la bien. del caballo. Bien. Pero Eduardo 3 nos dio. Bueno, independientemente de si los demás vieron o no vieron, yo no voy a tomar como que los vieron porque a lo mejor no lo vieron. Sí digo esto, la alegoría, la palabra alegoría depende de un verbo alegoreuo, que ahí lo tienen, y alegoreuo significa decir las cosas de otro modo. Vale decir, como aquello que Sócrates pretende enseñar es la verdad, o pretende que el discípulo alcance la verdad, encuentre en sí mismo la verdad, muchas veces el camino es arduo para enseñarla. Entonces, programáticamente, estratégicamente, pedagógicamente, se pone una imagen, una representación
una comparación, eso es una alegoría, una comparación que lo que permite, una vez más, es ir preparando al discípulo para alcanzar la verdad, el alma del discípulo, porque, repito una vez más, ese trayecto que el alma realiza hasta alcanzar la verdad, que es lo que se llama dialéctica, el camino del alma hasta alcanzar la verdad. A veces necesita, exige programáticamente un recurso didáctico. La alegoría es eso, un recurso pedagógico. Así como yo, para enseñarle a un niño lo que es el triángulo, le hago un triángulo de cartulina o un triángulo de goma eva o le muestro una cajita de quesito Adler. Es una comparación, una representación de aquello que quiero que capte, que es la idea de triángulo. Bien. En algún momento, entonces, hasta aquí el Platón político, el Platón ético, el Platón pedagogo, y vamos por más, vamos a contestarle a Mauro ahora qué características tiene que tener ese gobernante ideal en el que está pensando Platón, debido precisamente a que la respuesta que la historia demanda, la respuesta que el tiempo histórico exige, es precisamente la construcción, la constitución, la modelación, digamos, como quien modela una estatua del mejor gobernante. Para eso, voy a pensar las relaciones entre la sexualidad y la política. Un tema que me gusta dar porque me gusta que tengan, además de una versión de Platón, ubicado en el siglo IV, antes de Cristo, en el periodo sistemático en que lo hemos ubicado, que tengan una lectura contemporánea, la recepción de lo que es el mundo griego y de la filosofía socrático-platónica de Michel Foucault. Ahí lo tienen escrito, ahora voy a ir a los círculos que están arriba. Michel Foucault, que en su historia de la sexualidad, un texto que aparece en 3 volúmenes, el segundo volumen está íntegramente dedicado al mundo griego y responde al título de El uso de los placeres o la administración de los placeres o la gestión de los placeres. El término en griego es chresis ton afrodision, la gestión de los placeres, y yo había pedido, cuando hablamos del Platón político, que recordaran este término chresis. ¿Qué relación puede haber entre la sexualidad, qué entendemos por sexualidad en este mundo griego, y la política, la ética y lo pedagógico inclusive? Vamos a empezar por el concepto de sexualidad, que no tiene que ver exclusivamente con
las relaciones sexuales, aunque sí van a tener un punto de inquietud, van a constituir un punto de inquietud sobresaliente en la gestión de los placeres. Pero el concepto es más amplio y tiene que ver con la relación del sujeto con sus deseos y sus placeres. Y esta relación del sujeto con los placeres, los actos y los deseos ocupa una buena parte de la literatura socrático-platónica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, a propósito del uso de los placeres, se da una tensión entre dos elementos de carácter ético, dos nociones de carácter ético. Una es sofrosine, fíjense cómo se escribe, la otra es hibris, sofrosine, pH, para la F que suena, sofro, pH, sofrosine y hibris. Bien, la primera palabra, tiene que haber algún texto mío por allí colgado donde estas palabras van a aparecer, entonces las van a encontrar escritas. Sofrosine quiere decir medida, mesura, conocimiento del límite, prudencia. Mientras que hibris, que es lo contrario, es desmesura, desconocimiento del límite, excesos, soberbia. Bien, vamos a ver un poquito qué pasa con esto y qué relación tiene el alma en Platón con esto. Hay una unidad funcional, dice Foucault, entre el deseo, el acto y el placer. Están indisolublemente ligadas en el mundo griego y según Foucault fue el cristianismo el que rompió la alianza entre los tres elementos, autonomizando, por ejemplo, el tema del deseo como algo pecaminoso. En el caso del mundo griego, y Platón así lo entiende, esta trilogía es de carácter natural. Entonces, podemos pensar o podemos actuar de la siguiente forma. ¿Hay algún problema en que tenga hambre o en que tenga sed o en que tenga apetito sexual? Para pensar en tres fuentes naturales de deseo. Ninguno. ¿Hay algún problema en que yo genere los actos tendientes a restaurar la falta que el deseo implica en la medida en que somos sujetos del deseo? Nos reconocemos como sujetos de deseo, dice Foucault. Ninguno. ¿Hay algún problema? Ya va a venir la política. Por el momento estamos en el campo de la sexualidad. ¿Hay algún problema en que yo sienta placer en beber, en comer o en tener relaciones sexuales? Y que ese placer
quede inscrito como una marca, como una huella en el alma? Ninguno. ¿Dónde está el problema entonces? En que me coma 25... Doctora, en el beber, perdón, en el beber con el sofrosine, con esa mesura. En todos, no, en todos, en todos. Entonces, ¿qué problema hay, decía, en que coma 25 sándwiches porque rebaso la medida, desconozco la medida, en beber moderadamente y que no termine en pedo cada vez que tomo, o en evitar una vida promiscua con compañías que no son las adecuadas o con actos que no son los bien vistos en el caso de las relaciones sexuales? Vale decir, lo que va a terminar siendo en Aristóteles la idea del justo medio está apareciendo ya presente en la filosofía socrático-platónica, actuando con Sofrosine. ¿Por qué? Fundamentalmente porque en el otro sentido, tomemos los 25 sándwiches, yo me convierto en una esclava de mis apetitos, me convierto en una esclava de mi gaster. Gaster es la palabra griega que significa abdomen, es estómago, es la parte apetitiva. De modo tal que estamos pensando en términos de libertad y esclavitud. Estamos pensando en términos de racionalidad e irracionalidad. Esto afecta a nuestro etos, ¿no, doctora? Impecable. Esto afecta a nuestro etos y esto afecta la política. ¿Por qué? Porque si yo me como 25 sándwiches o no puedo dejar de beber o no puedo encauzar mi vida sexual conforme a ciertos parámetros de decoro, hay algo de la racionalidad que está en juego y hay algo de la dependencia y de la pasividad. Me convierto en un sujeto pasivo, no solamente sexualmente, que será un flor de rollo que en Antigua seguramente trabajaremos, en filosofía antigua trabajaremos, sino que si no le puedo poner coto, no le puedo poner límite a lo que como y a lo que tomo, yo me convierto en un sujeto pasivo. Y cuidado con lo que viene, un sujeto pasivo no puede ser el sujeto activo que gobierne la polis. Por lo tanto, el uso de los placeres, ese término, el uso de los placeres, significa precisamente usar el placer, administrar, gestionar el placer con una preponderancia del alma racional en Platón, del alma que gobierna el cuerpo, porque el cuerpo es el asiento del apetito. Se abre entonces una relación, se abre entonces una cierta dialéctica entre el cuerpo y el alma, de modo tal que es el alma la encargada de gobernar al cuerpo. Y el gobernante es aquel que no distingue otro aspecto más para la respuesta de Mauro. ¿Qué características deberá tener el gobernante?
cuál es la utopía. Aquí aparecieron más elementos y ahora voy por más elementos todavía. Porque aquel que gobierna la ciudad no puede haber distinción entre el espacio público y el espacio privado. No puede haber divorcio entre lo público y lo privado. La polis es una sociedad del espectáculo. Por lo tanto, todo se ve, está a la vista de todos, y yo debo dar cuenta de mi etos en la línea en que Fernando lo preguntó, de mi actitud públicamente. No alcanza, debo ser transparente en mi vida privada como en mi vida pública. Por eso son, y explico, estos 3 círculos. La H es de hombre. En el segundo de los círculos dice oikos y en el tercero dice polis. La H de hombre. Oikos es hogar y polis es la ciudad. Lo que tenemos para decir de los 3 es que se trata de 3 topoi, espacios, territorios, lo estoy diciendo en plural, de 3 topoi isomórficos, de igual forma. La forma en que cuido mi cuerpo y mi alma, porque hay que hablar de una solidaridad entre cuerpo y alma en Platón, cómo conduzco mi cuerpo a partir de un alma vigorosa, de un alma noble, de un alma que no se deje doblegar por las pasiones que imprime el cuerpo. Vuelve el concepto de epimeleia, entonces cada vez lo estamos entendiendo más, este concepto que tiene que ver con el cuidado de uno mismo y por qué cuando retorno a mirar el alma y a cuidar el alma, precisamente porque el alma es la encargada de gobernar. Es esa imagen del carro alado del que hablaba Fernando, que en su comisión habían tratado. El alma es la encargada de gobernar. ¿Sí? No, perdón, discúlpeme, no, esa fue la única que no vimos. La vi yo por mi cuenta. La vi de forma autodidacta, perdón. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, el primer círculo alude precisamente al cuidado de sí. El segundo alude al cuidado que el hombre debe tener sobre su oikos, sobre su patrimonio, sobre su casa, sobre su hogar, que es una micropolis, que es un micro espacio de conducción y de gobierno. El hogar, que tiene que ver con la esposa, que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con los sirvientes, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los esclavos. Es una unidad compleja, el oikos, no es solamente la materialidad de la casa. ¿Cómo se aprende a ser el mejor guardián de la casa? ¿Para qué? Para terminar siendo
el mejor guardián de la ciudad. Hay algo del orden del guardar, hay algo del orden del proteger. Así como yo protejo mi alma y no la contamino con las influencias del cuerpo, del mismo modo protejo la ciudad de la hostilidad de las fuerzas internas o externas que quieran doblegarla. Pancho, ¿alguna intervención, querido? ¿Uno mío? Uno mío, un texto mío es. Muy bien. Bueno, fantástico. Bueno, muy bien, mis queridos. Entonces, revisamos. Está colgado el parcial. El parcial tiene que ver con los primeros tópicos. No he preguntado sobre la Atenas del siglo V, no entra lo de hoy. Todo aquel que termina su parcial antes del lunes, encarecidamente le pido que lo manden. Cada alumno debería tener una hoja ida y vuelta más una carilla más completa como y sostenido, correctamente sostenido el tema, por supuesto, no es cuestión de cantidad, pero un desarrollo de una carilla por tema. No vengan con 5 renglones porque estará aplazado. En 5 renglones nadie resuelve nada. ¿De dónde estudian? De sus apuntes, de las clases y de los materiales colgados. Y esmérense, es un parcial domiciliario, por supuesto, tienen todo a mano para hacerlo impecablemente, esmérense porque con eso, con los parciales y las clases prácticas, los trabajos prácticos, saben que pueden aprobar su materia. Bueno, muchísima suerte. El lunes no tenemos clases para recibir precisamente la cantidad de parciales que van a venir. Los veo el lunes 31 de mayo. Chau, queridos. No, profe, gracias, profe. Hasta la próxima. Que anden bien. Pancho, ¿algo? Ah, perdóname. Chau a todos. Cuídense mucho.